Bueno, iniciamos hoy día una nueva serie, Los Filipenses. Yo quiero contarle algo extraordinario, ¿sí? Extraordinario que pasa aquí, y pido su atención, bueno, como en toda la palabra, porque está hablando el Señor. Pero quiero contarles cómo nació esta iglesia. Esto es extraordinario saber cómo se formó esta iglesia de Filipos. No es algo, una consecuencia de algo casual o algo que haya pasado al azar. Quiero contarles cómo partió todo esto, ¿no? El nacimiento de la iglesia de Filipos fue parte de un programa divino que impidió a Pablo, a Silas, a Lucas y a Timoteo continuar su marcada ruta occidental rumbo hacia Bitinia. No lo vamos a leer ahora, pero se lo voy a contar para que usted después lea Hechos capítulo 16, que me hubiese gustado partir con eso, pero así va a alargar mucho la prédica. Así que, dándole gracias a Dios por todo lo que sucedió hoy día, me voy a centrar solo en Filipenses, pero le voy a dejar de tarea que esto parte en Hechos 16, cuando dice que el Espíritu Santo les prohíbe ir a un lugar. Y uno dice, ¿por qué? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué les prohibió ir hacia donde ellos querían? Porque Dios tenía un propósito con Filipos, y ahí parte la iglesia. Qué importante ser guiados por el Señor, ¿no? Entonces, les cuento que Hechos capítulo 16 narra cómo el Espíritu Santo, por medio de una visión, les prohíbe seguir a estos misioneros sus propios planes y les ordena cambiarlos por el plan perfecto de Dios. Cuán importante es reconocer la guía de Dios en nuestra vida, hasta para ver esto, ¿no? Y estar dispuesto a obedecer en contra a veces de lo que hemos planeado, preparado, pensamos que es mejor, porque Dios nunca se equivoca. ¿Ya? Recuerdan, yo pienso que los que han leído Hechos capítulo 16 se acuerdan que hay algo muy hermoso ahí, donde dice la Biblia que se reúne un grupo de judías y estaban acostumbradas a salir a tener un tiempo de oración. Y dice que la historia, que primeramente Pablo se dirigió a los judíos para compartir el mensaje de salvación. Él estaba predicando, y de todas esas mujeres reunidas, que son de tanta bendición, ¿no?, en la iglesia. Yo le agradezco a Dios por las mujeres, son de tanta bendición en nuestra iglesia. Lo eran en los tiempos bíblicos, lo siguen siendo ahora. Las mujeres son muchas veces las que son más preparadas que nosotros, más motivadas a orar. Cuánta bendición son las mujeres para nosotros, ¿no? Y eso nos hace agradecer por las casadas, las solteras, por todas, ¿no? Son de mucha bendición las mujeres en la iglesia. Porque en esta historia partió con una mujer que fue de mucha bendición. Dice Pablo que estaba predicando, y de todas las mujeres que estaban reunidas, Dios preparó el corazón de una mujer que se llamaba Lidia. Y esa mujer no solo estuvo atenta a lo que Pablo estaba hablando, le estaba predicando el evangelio, sino también abrió su corazón para recibir la salvación por el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo hermoso de esto? Que esta mujer llamada Lidia fue la primera convertida ahí en esa parte de Europa. Por eso que Filipos es la primera iglesia en Europa Oriental. Y lo hermoso de esto es que la experiencia de esta mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora, era una vendedora en ese tiempo, testifica cómo Dios hace las cosas. Cómo Dios parte esta iglesia de Filipos, guiándolos desde Hechos capítulo 16. ¿Y qué es lo que a mí me llama mucho la atención? Que Hechos capítulo 16, para que usted lo lea después, que es la antesala de lo que vamos a empezar hoy día, concluye la narración hablando de una reunión, igual que la que estamos haciendo nosotros, en la casa, ¿sabe de quién? Las reuniones se hacían en las casas, por eso que la iglesia es normal que la iglesia se reúnan en casas. La iglesia no el edificio, sino el conjunto de creyentes. Pero ¿sabe lo hermoso? ¿Dónde empezó la iglesia? ¿En la casa de quién cree usted? En la casa de Lidia. ¿Cómo Dios hace las cosas? Donde ya se congregaba un grupo de hermanos, en la casa de Lidia. Esa fue la semilla con que nació una iglesia ejemplar, que el apóstol Pablo da testimonio. Los primeros creyentes fueron bautizados, y 10 años después el apóstol entonces escribe esta epístola que vamos a empezar a conocer. Es importante entender, lo reitero, ya vieron el video, no se me desconcentren algunos, que lo estoy viendo aquí, estamos en la iglesia igual, algunos ya están hablando otras cosas, concentrémonos en lo que Dios está haciendo. Era más fácil en la iglesia, ¿no? Pero concentrémonos, ¿no? Dios nos está hablando. ¿Qué es lo hermoso? Que notar que es interesante ver la actitud de Pablo. Pablo está escribiendo desde una cárcel, tal como yo les mandé en el video, de una cárcel está escribiendo esto, mucho tiempo después. Y la actitud de Pablo, ¿cierto?, en la cárcel es una actitud que está totalmente opuesta a tener lamentos, quejas, pena, desánimo o autocompasión
por la injusticia que él estaba viviendo acerca de los azotes, de ser encarcelado injustamente. Si usted se acuerda, una de las cosas más notables de Hechos capítulo 16, ¿se acuerda cuando dice que Pablo y Silas fueron encarcelados? ¿Y ellos qué se pusieron a hacer? Dice que se pusieron a cantar al Señor en medio de la cárcel. O sea, todo esto es la antesala de lo que vamos a comenzar a ver y yo encuentro que es glorioso y por eso se lo comparto. Entonces este pasaje parte, vamos a ver hoy día un extracto un poquito grande, por decirlo así, porque estamos estudiando la carta, pero vamos a ver del 1 al 11, ¿ya? Y dice la escritura, parte con los primeros 2 versículos de Filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En lugar de referirse a su apostolado, como hacía con frecuencia al comienzo de sus cartas, en esta ocasión se presenta como siervo del Señor. Si usted me apura un poquito, cuando está diciendo que Pablo y Timoteo son siervos, la palabra es doulos. ¿Sabe qué significa doulos? Esclavos. Sí. Y eso debe pasar. Pasamos a ser esclavos del pecado y esclavos del mundo a ser esclavos de Jesucristo. Porque el que es esclavo de Jesucristo es un hombre, una mujer verdaderamente libre. Yo no puedo mentirle, eso dice la Biblia. El verdadero siervo significa que es un esclavo de Cristo. Eso está diciendo, se presentan como siervos del Señor, como esclavos de Cristo. Al referirse a los creyentes como santos, vamos a ir rápido, ¿cierto? Ya lo entendemos, no quiere decir la Biblia que no cometan pecados, sino que santos significan todos los que han sido llamados y apartados por Dios para su familia. Todos nosotros en el Señor, ¿qué somos? Santos, ¿sí? Santos que pecan, pero bueno. La Biblia nos dice santos, ¿por qué? Porque estamos apartados para Cristo. Santos son los que están en Cristo. Luego saluda a los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Lo que usted ve en la iglesia hoy día, que son los que supervisan las iglesias, los ancianos. ¿Y quiénes son los diáconos? Los líderes, los siervos, como usted quiera llamarle, que tienen responsabilidad de servicio en la congregación. ¿Ya? Aun cuando todos debiéramos tener un servicio en la congregación. Entonces, el apóstol Pablo, para ir avanzando en estas 2 palabras, describe virtudes cristianas: gracia y paz para ustedes. Para poder gozar de una paz genuina, debemos responder personalmente a la gracia de Dios. Se lo repito, de otra manera. Si nosotros estamos respondiendo, o al revés, si nosotros no estamos respondiendo a buscar a Dios realmente y a buscar esa gracia, nunca vamos a gozar de la paz que Dios promete. ¿Se entiende? La gracia y la paz van amarradas. Cuando usted se dispone a buscar a Dios y a entender que es por su gracia, va a experimentar la paz del Señor. Luego el apóstol dice: desde la cárcel, como está el versículo ahí, metido en la cárcel, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Vemos una oración del apóstol Pablo por los filipenses que está metida en la carta. Mire lo que empieza a hacer el apóstol Pablo aquí, empieza a ilustrar una oración. La primera parte es una alabanza por el testimonio constante de los filipenses. Quiero recordarle nuevamente, Pablo está encarcelado a más de 1300 kilómetros de distancia de la iglesia de Filipos y le da gracias a Dios por esta congregación. Habían pasado 10 años desde que Pablo trabajó con ellos y ora con gozo por cada uno de ellos, sin excepción. ¿Y por qué? Por la comunión que habían tenido en el Evangelio. Comunión significa tener unión con algo. Nuestra comunión no es algo liviano. Nuestra comunión significa algo muy profundo. La común unión que nosotros tenemos como iglesia, usted y yo, es que tenemos a Cristo y la vida eterna. Eso es lo que nos une. Y por eso es que debiéramos conocernos más, interesarnos más en los otros. Conocer mi iglesia, conocer mi ministerio, tener relación aunque yo fuera nuevo. En esa tiene una labor los antiguos, de ir integrando a los más nuevos y hablarles, llamarles, escribirles. Yo espero que sea así, ¿no? En la iglesia se ha asignado siempre una persona que se preocupe de usted. Así que si usted me dice, a mí nunca nadie me ha llamado, por favor, dígalo aquí, delante de todo el ministerio al final, y le asignamos una persona que se preocupe de usted y le llame y ore con usted y guíe en su vida, porque eso es una bendición. Es una bendición. Entonces los santos de Filipos y Pablo eran compañeros en los asuntos del Señor.
Esta iglesia, les cuento, fue muy generosa, lo vamos a ver en las próximas semanas, porque también suplió necesidades del apóstol en la cárcel. Lo vamos a ver capítulos más adelante. Pero volvamos a la comunión. Común unión tenemos ¿en qué? En el Evangelio. Eso es lo que nos une, el Evangelio de Cristo. Entonces tenemos que caminar juntos en el Evangelio. A menos que una persona no conozca a Cristo aquí y se haya convertido realmente al Señor, no va a comprender cuál es nuestra común unión, nuestra comunión en el Evangelio. Por eso que muchas vidas, y esto es muy lamentable, creen que la iglesia es un club social que se conectan tal día y el resto de la semana yo tengo mi vida en otro lado. Eso no es la iglesia. La iglesia es una familia que el Señor llamó, es una familia privilegiada. Y una familia comparte, una familia se interesa, una familia ora por ello, una familia se asiste. Pero eso no va a suceder en una vida que no conoce al Señor. Si no conoce al Señor, no va a entender el Evangelio y por tanto no va a entender la comunión. Así que la verdadera comunión cristiana, hijos de Dios, hijas de Dios, es mucho más que tener un nombre en la lista de miembros de la iglesia o estar presente en una reunión. Es posible estar cerca o lejos de la gente físicamente, pero a la vez estar separados de ella, como el apóstol Pablo, por kilómetros, miles de kilómetros, pero estaban unidos en el Espíritu, en el Evangelio. Una de las fuentes del gozo cristiano, anote bien esto, una de las fuentes de tener realmente gozo es cuando aprendo a valorar y a vivir en esa comunión con los demás hermanos. Es muy hermoso. Y aquí viene un versículo que es muy conocido, pero qué distinto es cuando lo estudiamos en el contexto. Creo que fue el versículo de la semana pasada que lo aprendieron, ¿cierto? Pero qué distinto es cuando lo vemos a la luz de lo que realmente significa el pasaje. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el contexto que me hace entender muy distinto a este versículo, que también me lo he aprendido en memoria en mis años de vida cristiana? Al recordar el apóstol Pablo, al agradecer a los filipenses, al mostrarse agradado por la actitud que esos creyentes tenían, y al orar por ellos, como estamos viendo que esto es parte de una oración, el apóstol de un momento a otro se llena de una confianza enorme. ¿De cuál confianza? ¿Cuál seguridad? Que Dios perfeccionaría la obra que había comenzado en ellos. ¿Cuál obra? La obra de la salvación, la obra de la santificación. Pablo no tenía ninguna duda, y yo oraba con esto y le digo, Señor, yo quiero tener la misma certeza, ninguna duda que todos los que están conectados aquí, por más que sean súper comprometidos, por más que les cueste, digo, Señor, tú no los vas a dejar solos. El que comenzó la obra en cada uno de ustedes, tengo la certeza de lo que dice el apóstol Pablo, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, porque Dios no nos abandona. Dios va a seguir trabajando en su vida, Dios va a seguir trabajando en su corazón, aunque usted a veces se resista, su proceso va a ser más largo, pero Dios va a seguir trabajando en su corazón porque le ama. El apóstol está diciendo esto con una plena seguridad. Y aunque a veces usted piensa que Dios no está trabajando en su corazón, le digo que Dios no ha dejado de trabajar en su corazón. ¿Y qué es lo hermoso? Volvamos al versículo, que dice, ¿hasta cuándo va a trabajar en su corazón? Hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor regrese, esto pasa en los programas en vivo, hasta que el Señor regrese por nosotros. Estoy como a 5 manos, pero no importa. Sé que Dios lo hace con una persona tan incapacitada como yo, como cualquiera. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor regrese, amada iglesia. Qué hermoso es saber eso, hasta que Él regrese por nosotros. Pero este versículo tiene que hacernos pensar esto, miren. Cuando el apóstol se refiere a esto en el versículo 6, y dice esta realidad, él está ampliando la idea del agradecimiento. Pablo hace varias cosas aquí para encuadrar la forma en que quiere que los filipenses comprendan su situación. Estando persuadido de esto. Está tan claro como diciendo, ¿se acuerdan cuando el Señor decía, de cierto les digo? Como diciendo, pongan atención. El apóstol en los mismos términos está diciendo, convencido de esto. ¿De qué? ¿De qué cosa? Del que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta la venida del Señor. Se refiere por adelantado a una certeza de la palabra y atrae muchísima más atención sobre ella. La idea es que Dios siempre termina lo que comienza. Siempre, no dude de eso. Incluyendo la buena obra en la vida de ellos. Entonces esto es hermoso entenderlo en el contexto. La base de la oración de Pablo está diciendo ahora,
es un recurso especial para señalar que el versículo 6 que usted está viendo, que le acabo de sacar, es sumamente importante. La referencia a esto se refiere justamente a lograr el objetivo de atraer la atención, como diciendo, iglesia, escuchen esto. ¿Cuál es la certeza que tengo para estar agradecido? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no le llama la atención que no dice Dios, dice el que comenzó en ustedes la buena obra. ¿Y por qué el apóstol hace eso? ¿Por qué mejor no dijo Dios que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? Porque todo tiene un sentido en la Escritura. En lugar de llamarlo Dios, Pablo dice el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Por qué hace eso? Porque Dios nos está forzando a través del apóstol a que usted piense en quién es el que comenzó en usted la buena obra. Que usted piense quién es el Dios que realmente usted piensa en su corazón, en este contexto específico. Pablo tiene un motivo para hacerlo. Yo le pregunto, ¿qué piensa usted cuando lee esto? Cuando piensa en Dios, ¿qué se imagina? ¿A quién se imagina? Por eso está diciendo intencionalmente el que comenzó en usted la buena obra. ¿Para qué? Para que usted y yo pensemos, a ver, ¿a quién se está refiriendo? Que el que comenzó la buena obra. ¿En qué hechos, en qué cualidades pensamos primero? Aquí hay varias, ¿no?, que le pueden servir. Santo de Israel, el dador de vida, el rey de la vida, el inmortal, el Dios de paz, el creador, nuestro hacedor, Dios Padre, el Dios invisible, el bendito y solo soberano, el único y sabio Dios, el anciano de día, y así como usted quiera. ¿Cuál es lo primero que usted piensa cuando se imagina realmente esto? ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? El que comenzó en ustedes la buena obra. Entonces Pablo deliberadamente no se refiere a Dios, sino que dice el que comenzó, para que usted piense cuando lea esta palabra en realmente quién es Dios para usted. Al no utilizar el nombre esperado, Pablo modela intencionalmente nuestro concepto de Dios basado en aquello a lo que apunta este pasaje. Yo quiero que usted piense estos segunditos. ¿Cómo ve a Dios? ¿Quién es usted quién es el que comenzó en usted la buena obra? ¿Quién es? Su Padre Celestial, su Dios. Usted sabe que ese Dios es el Santo de Israel, el dador de vida, el creador, el invisible, el omnipotente, el poderoso, además es nuestro papá. No sé cómo usted se imagina a Dios, pero esa es la gracia que el apóstol Pablo tira este anzuelo para que usted piense, ¿quién es para usted el que comenzó la buena obra? ¿Cómo se imagina a Dios? Y Pablo dice entonces, un versículo más adelante, que esta es la forma adecuada de pensar las cosas. Esta es la forma adecuada, porque implicaba que los filipenses debían pensar de buena manera. ¿Ve que es distinto ver un versículo en su contexto a cuando lo memorizamos y no entendemos por qué estaba diciendo esto? Eso es escudriñar, y eso nos hace muy bien. Sigamos, el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esto se traduce porque ustedes me llevan en el corazón. Gracias, Señor, que esta iglesia, este ministerio me llevara en el corazón. No lo sé, pero yo sí les puedo decir delante de Dios, y porque Dios lo sabe, yo a ustedes los llevo en el corazón. Dios sí lo sabe, yo los llevo en el corazón. Con toda seguridad, Pablo y los filipenses se tenían en el corazón en forma recíproca, y eso es hermoso. Era un afecto mutuo, los creyentes hacia su pastor y el pastor hacia sus ovejas, hacia los creyentes. No importaba que Pablo estuviera bajo arresto. Piense que él estaba en la prisión. Sus amigos en Filipos compartían lo que el Señor hacía a través de su mentor. Y eso es hermoso porque él tenía la seguridad que él estaba en la cárcel, pero ¿qué estaba haciendo el pueblo? Proclamando el Evangelio. Él estaba impedido probablemente, humanamente, de evangelizar en libertad, pero tenía la certeza que la gente lo estaba haciendo. Y eso es un tremendo gozo en el corazón de un pastor cuando uno sabe que la gente enganchó con el servicio a Dios, con hacer la obra que Dios nos manda en su palabra. El apóstol extendió el interés totalmente y el agradecimiento sabiendo que los de Filipo esparcían las buenas nuevas por todas partes. Y eso nos hace preguntarnos inmediatamente de este agradecimiento, ¿a quiénes realmente le estamos extendiendo las buenas nuevas nosotros?
Gloria a Dios por los que están siempre detrás compartiendo el link, insistiendo para que se conecte a su contacto. Eso es hacer la obra. Eso realmente hoy día es compartir, aunque no debe estar exento que usted le comparte el Evangelio. ¿A cuántas personas usted extendió en la última semana las buenas nuevas? O le cambio la pregunta, ¿hace cuánto tiempo que no extiende las buenas nuevas con alguien? Mire lo que dice el 7. ¿Por qué dice que es justo pensar esto de ustedes por cuanto les tengo en el corazón? Pero después dice, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La iglesia en Filipo estaba haciendo la obra. Y eso trae gozo no solo a un pastor, no solo al apóstol Pablo, eso trae gozo al corazón de Dios, sabiendo que la iglesia está completamente involucrada en su labor. Todos están llamados a esta labor. Todos, usted y yo, con todas nuestras debilidades. Y sigue el apóstol diciendo en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está poniendo aquí a Dios de testigo de sus sentimientos hacia los filipenses. Yo cuando le digo que les amo, de verdad les amo. Y eso Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque uno como pastor, delante de Dios, tiene la responsabilidad de cada vida. Por eso que uno debe predicar la palabra pura del Señor. Hay gente que no le va a gustar y gente que le va a gustar. Pero yo debo ser un hombre temeroso de Dios y el mayor amor es decirle la verdad al pueblo. La mayor labor es orar por cada uno de ustedes, llorar por alguno de ustedes cuando está ahí con un pie afuera y un pie adentro. Apoyarles, instarles, repetirles, aconsejarles, amarles. Hay gente que todavía lamentablemente se molesta porque uno le insiste mucho, no entiende que eso es parte del amor de Dios hacia sus vidas. Pero esa actitud también tiene que estar en ustedes respecto de los otros, ¿entiende? Cuando yo le insisto a alguien, ¿por qué no te has conectado? Es amor. Cuando yo oro por otros es amor. Entonces, Pablo le está diciendo, Dios sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Dios sabe que les ama a ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo. Probablemente Pablo no estaba consciente de que la gente entendiera cuánto les amaba, ¿sí? Y yo a veces me pregunto eso, digo, Señor, ¿será que la gente entiende que yo con mi esposa les amamos? Y esa es la razón de por qué les insistimos, a veces los corregimos, les exhortamos. ¿Entenderán que les amamos? ¿Entenderán que esa es la labor? Pero ¿qué es lo hermoso? Que Dios conoce estas cosas a la perfección, porque Dios conoce el corazón. Y si usted ha llorado por alguien en la iglesia y se ha realmente afligido porque alguien ve que su vida no se ilustra al Señor y usted sabe que va por el camino de la perdición, al camino de la en vez del camino de la vida eterna, Dios también lo sabe. Que usted se ha angustiado por una persona, eso es amar a alguien. Y le ha orado al Señor por esa vida y le ha llamado. A veces la gente no sabe que los pastores les amamos genuinamente. Lloramos por ustedes, oramos por ustedes cada día. Les aconsejamos lo que es mejor para sus vidas, no siempre no es lo que ustedes quieren. ¿Pero por qué? Porque lo que estamos viendo, igual que un papá con un hijo, les aconsejamos para que ustedes no se pierdan. La gente piensa que a veces está haciendo lo correcto y está por caminos de perdición. Pero a veces la gente no logra comprender esto y tampoco lo valora. Por eso el apóstol dice, bueno, yo sé que Dios lo sabe, ¿no? Y esto es una oración que termina en una intercesión. Este pasaje es precioso. El apóstol Pablo aquí derechamente ya hace una oración para ir terminando los versículos 9 al 11. He corrido como en una maratón, pero es para que no terminemos tarde. Pero miren lo hermoso que dice el apóstol para terminar. Todo esto que venía haciendo ya era una oración, ¿no? Pero aquí hay ya una intercesión derecha, que la vamos a hacer al final de la reunión también. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Qué hermosa oración. Pablo está pidiendo que el amor entre los santos de los filipenses abunde más entre ellos, que se amen cada día más. No ese amor emocional, el amor real bíblico, que nos queramos, nos preocupemos de nosotros, que sinceramente nos exhortemos si uno no está buscando al Señor, porque estamos en el camino de la vida eterna. Esto no es un juego. No estamos jugando la vida eterna en esta tierra.
¿Qué mayor actitud de amor que encaminar a alguien a la eternidad con el Señor y sacarlo de una condenación eterna? Díganme si hay algo que puede ser un regalo mayor de amor que ese. Yo no conozco ni uno. Todos los demás regalos son temporales, estos regalos son eternos. Por eso ese amor debía ser también sabio e inteligente, no es un amor loco. La ciencia de Dios, no la humana, y el conocimiento de sus caminos nos capacita para amar mucho más a Dios y amarnos entre nosotros. ¿Y qué es lo hermoso? Que esta oración, que se la voy a volver a poner, la idea final de esta sección se presenta en el 1:9, donde Pablo efectivamente describe qué pide en oración para los filipenses. Y fíjese, nuevamente utiliza lo del 1:6. ¿Se acuerda? Y esto, estando persuadido de esto. Y ahora dice, y esto pido en oración. Nuevamente hay un énfasis para traer la atención sobre una idea clave. Esto pido en oración. ¿Qué pido? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol destaca la oración por los filipenses porque constituye la idea principal de la sección de esta carta. Ora para que su amor abunde, recalcándolo aún más y más, y que cada vez esto vaya abundando. Esto presupone que el amor ya está presente, pero ¿qué quiere estimular? Un desarrollo. El amor se basa en un conocimiento y un discernimiento. Por eso que es importante, hijos de Dios, todas las hijas de Dios y los hijos de Dios tienen que leer la Biblia, porque nuestro amor tiene que ir de la mano con nuestro conocimiento en la palabra. El discernimiento, ¿con qué va de la mano? La palabra, lo que compartíamos al principio. ¿Cómo voy a discernir en este tiempo a alguien que me esté diciendo una mentira o que aparezca un video de un pastor o un profeta falso? Porque tengo discernimiento respecto de la palabra. No es algo loco. No es lo que a mí me parece que está bien o me parece que está mal. Es lo que yo discierno conforme a la Escritura. ¿Sí? Como mucha gente se le dice, cuando yo conozco amigos, le digo, no busques la iglesia que a ti te acomode, porque probablemente sea una secta. Porque tú tienes que buscar una iglesia donde se predique la palabra. Esa es tu seguridad, no la iglesia que a ti te guste. Porque nuestro discernimiento de lo bueno y lo malo tiene que ir conforme ¿a qué? A la Biblia. No a lo que a nosotros nos gusta. Y hay cosas de Dios que nos van a encantar, ¿cierto? Y hay cosas de Dios que nos van a chocar. ¿Cómo el Señor nos dice esto tan fuerte? Pero ¿cómo el Señor también nos dice esto tan amoroso? Es Dios. Si es su palabra, descanse en que Dios le está hablando. Por eso usted tiene que tener abierta la Biblia junto conmigo cuando yo estoy predicando, para que usted vea exactamente con sus ojos qué es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿con qué objeto promuevo esto? Con el objeto de discernir lo que es mejor para ustedes, lo que es mejor para mí, lo que es mejor para su pueblo. Y en el versículo 11, entonces, el apóstol amplía la idea de ser puros e irreprochables al describir qué cosa lo produce. Y si ustedes ven este pasaje que le va a aparecer en pantalla, la clave es estar llenos del fruto de justicia. Si vemos toda esta oración, mire lo que dice. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Y cuál es el propósito? A fin, o con el propósito, de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo de nuevo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza a Dios. La clave es estar llenos del fruto de justicia. Entonces vemos al apóstol estableciendo dos propósitos para su oración. El primero es inmediato, para que ustedes aprueben lo mejor. Estamos a 6 días de una votación. Yo siempre he sido de una línea y le he dicho que el púlpito no lo he ocupado, no lo voy a ocupar nunca para hablar de política, porque el púlpito es para hablar de la palabra de Dios. Pero sí tengo que decir cosas civiles que la palabra de Dios dice en cuanto a estas cosas, ¿cierto? Y he sido siempre igual. La palabra de Dios es clara en decir que nosotros necesitamos obedecer a las autoridades civiles. Por tanto, si usted me pregunta por la pura Biblia, porque en política nunca me he metido y no me voy a meter, los cristianos debemos cumplir con nuestros deberes civiles. O sea, es voluntad de Dios que uno vaya a votar. Luego, si usted me pregunta por qué votar, yo no se lo voy a decir porque no es mi labor. Sí le voy a decir esto. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted va a entender que tiene un rey que está por sobre cualquier rey en esta tierra.
Y ese rey que nosotros tenemos tiene leyes que están por sobre cualquier ley en esta tierra. Y ese rey que tenemos tiene su palabra revelada, donde están sus principios, sus valores y sus leyes, sus normas. Lo mejor que le puedo decir, sin meterme un ápice en política, es decirle, si yo realmente soy un hijo de Dios, una hija de Dios, usted arrodíllese esta semana y dígale, Señor, tengo que ir a votar. ¿Y por qué tengo que votar? Que eso se alinee con tu palabra. Yo no me voy a meter en lo que han cometido el horror muchos pastores, de empezar a usar el púlpito para politizar a la gente, para un lado y para otro. No voy a cometer ese error. Sí tengo la obligación de decirle esto, porque alguien me pregunta, pero como pastor tienes que guiarnos, es lo que dice la Biblia. Usted es un ciudadano, tiene que ir a votar. Hay un deber civil. Tampoco le digo que es una obligación, porque alguien puede decir, bueno, y si me agreden y todo, le estoy dando un consejo, nada más. Bíblicamente, Dios nos llama a votar. ¿Por quién va a votar? Usted tiene que entender que tiene que arrodillarse y orarle al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que se ajusta realmente a tu palabra? Porque tú eres mi Señor. Es todo lo que les puedo decir, iglesia. Y cada uno ore y en libertad del Señor usted vaya y vote. Entonces vemos que el apóstol establece dos propósitos. El primero es inmediato, que es lo que estábamos hablando. ¿Cuál? Aprobarlo mejor. El segundo a futuro, a fin de que ustedes sean irreprensibles. Ser puro en lo moral y no hacer tropezar a nadie. Cuidado, por eso les comento eso. Porque a veces se pueden cometer errores en una iglesia y hacer tropezar a alguien. Yo tengo la obligación de predicar la palabra de Dios. Si yo me meto en temas que Dios no me ha mandado, yo puedo hacer tropezar a alguien, cualquiera sea el lado. ¿Se entiende? No es mi labor. Ahora usted como ciudadano, hay gente que me pregunta, pero yo tengo el derecho a publicar lo que quiera en Facebook. Por supuesto, usted es libre. Usted es libre de publicar cualquier cosa. Siéntase totalmente libre. Yo le estoy hablando que yo como pastor y como siervo de Dios, el púlpito es para predicar su palabra. Y cuando hay temas políticos como este, perfecto, yo tengo la labor de guiar a la gente, pero es lo que dice la Biblia, en que debemos votar porque tenemos derechos civiles y deberes civiles que cumplir, y que nosotros debemos votar conforme a la palabra de Dios, punto. No me voy a meter en nada más, porque amo al Señor y le temo. Dice para el día de Cristo. Frutos, el apóstol termina su oración para que los creyentes de Filipos fueran llenos del fruto de justicia. Llenos del fruto de justicia. Y recuerde, cuando se habla de justicia en la Biblia, nunca se olvide del concepto de Cristo. La única justicia que Dios acepta con los pecadores para perdonarlos es el revestimiento de la justicia de Cristo. Si entendemos eso, vamos a entender mucho de la Escritura. La justicia para Dios radica en Cristo. Los pecadores son perdonados por la justicia de Cristo, imputada a nosotros como pecadores. Y Dios es el juez, ojo, no nosotros. Y ese revestimiento se caracteriza, ¿por qué dice? Por producir frutos para Él. En términos concretos, Gálatas capítulo 5, ¿no? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice el mismo apóstol. Contra tales cosas no hay ley. Yo encuentro que este pasaje es precioso y esta carta se pasa, ¿no? Como toda la Biblia. Pero encuentro que aquí hay tanta enseñanza. Por eso perdóneme que haya hecho una introducción y una antesala, pero es que es glorioso entender que todo esto parte en Hechos capítulo 16, cuando ellos querían ir hacia un lado y Dios les corrige y les dice, no es por acá. Dios tenía preparado todo de antemano. Por eso es tan importante cuando usted quiere algo, pregúntele al Señor y obedézcale al Señor, porque la gloria la va a ver cuando usted dice en realidad, esto es lo que yo quiero, pero que sea como tú quieres porque tú sabes, Señor. ¿Se imagina el apóstol y los misioneros hubiesen desobedecido? Ellos fueron sensibles a decir, no es por aquí. El Espíritu Santo dice, les prohibió ir allá. Pero porque Dios tenía este propósito. Por eso le hago esa antesala, porque me parece glorioso decirlo. Quisiera terminar este tiempo reflexionando en lo que este pasaje nos enseña. Y yo cuando veía esto, examinaba mi corazón y decía, Señor, esto tiene que llevarnos a examinar como siempre y a responder lo que hemos aprendido, ¿no? Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que orar de vuelta respondiendo a lo que Dios nos dice. Nunca se olvide eso en forma personal y corporativa. Corporativa es cuerpo, iglesia. Debemos examinar nuestros corazones, amados de Dios, y ver muchas cosas. ¿Cuál es mi actitud, por ejemplo, con los demás hermanos de la iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud con los demás hermanos? La iglesia la hacemos nosotros. No existe la iglesia perfecta ni el ministerio perfecto. La iglesia la hacemos nosotros.
Por tanto, cuando yo critico un ministerio o una iglesia, me estoy criticando yo mismo, porque yo la hago. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. El conjunto de creyentes somos iglesia. La sazón se la damos nosotros. Si nosotros somos preocupados, si somos paternales, cariñosos, le damos ese sazón al ministerio. Pero somos todos responsables de lo que estamos haciendo delante de Dios. Debemos examinar la actitud que tenemos frente a nuestros pastores, hacia los pastores en general. Debemos examinar si tenemos un corazón agradecido como el de Pablo. Me sorprende, encarcelado injustamente, y parece que el apóstol tuviera una fiesta. Totalmente agradecido de lo que está pasando de la iglesia de Filipo, y él está encarcelado, escribiendo esto. ¿No nos enseña eso, hijos de Dios, a ser agradecidos por la vida? Y que nosotros andamos reclamando porque esto, porque el taco, porque aquí, por lo otro, y porque me tocó esto y no tengo esto otro. Y este hombre está agradeciendo en forma exultante, estando en medio de la cárcel y encarcelado injustamente, porque él tenía un profundo agradecimiento a Dios, pasara lo que pasara. Mira, yo aprendí en la vida cristiana que el ser mal agradecido se paga muy caro en la vida. Muy caro. Los que son mal agradecidos lo pagan muy caro, porque ellos son mal agradecidos. El que es agradecido, bueno, no voy a decir no sé por qué, sí sé por qué, por la Biblia. El que es agradecido, Dios lo bendice, porque es capaz de agradecer las cosas mínimas y no estar reclamando por cosas que otros tienen o les faltan. Si realmente somos cristianos, iglesia, entonces también tenemos que reflejar el amor de Cristo hacia otros, los unos a los otros. Si a esta altura de la vida, a esta altura de la iglesia, no entendemos lo importante que es la vida en comunión, la vida de iglesia, vamos a pensar que la iglesia es como algo más de mi vida social, como voy al gimnasio, como tengo una membresía en algún lugar y también pertenezco a la iglesia. Y la iglesia no es eso. El amor que nosotros manifestamos hacia los demás y especialmente hacia nuestros hermanos en Cristo va a determinar también el origen de nuestro gozo. No depende de las circunstancias externas, sino de la actitud interna que tengamos en el corazón. Porque Pablo no dependía de estar encarcelado, sino de la actitud interna de agradecimiento y amor a los demás. Entonces consideremos lo que actualmente estamos haciendo en la iglesia, lo que estamos haciendo en la obra de Dios para colaborar en el adelanto del Evangelio. Yo conectaba esto con Corintios cuando dice que si nuestras obras fueran sometidas hoy día a prueba, ¿pasarían la prueba? ¿Qué estamos haciendo por la iglesia? ¿Qué estamos haciendo por la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo por el progreso del Evangelio? Eso hacía la iglesia de Filipos. Si fueran sometidas tus obras en esta noche a prueba, ¿podrían ser consideradas, como dice la Biblia, como oro, plata y piedras preciosas y pasar por el fuego? ¿O serían hojarasca para consumirse? ¿Pasarían la prueba del fuego divino? Gracias a Dios que aún hay tiempo de cambiar y siempre lo hay. No sabemos hasta cuándo, pero todavía podemos arrepentirnos en esta noche. Gracias, Señor. Pero hagámoslo, cambiemos. Todavía hay tiempo de hacer que nuestra vida sea sincera, con lo que termina el apóstol en el versículo 11. Sea sincera, pura, irreprensible, para ese día glorioso cuando Cristo retorne por su iglesia. Quisiera invitarle a que oremos para terminar este tiempo. ¿Me parece? Hermosa esta carta, lo que partimos. Y no importa si usted se ha perdido la primera parte, en cada prédica, en cada reunión hay una unidad temática distinta, que va, por supuesto, enlazada a una sola unidad. Pero no hay problema si usted se la perdió hoy. Anime a otros a que no se pierdan la predicación de la palabra cada lunes y en cada lugar. Y especialmente lo que Dios nos ha hablado esta noche. Respondamos, ¿les parece, en oración? Usted ore también ahí en su casa, tiene su micrófono apagado, así que ore libremente respondiéndole a Dios en esta noche conforme a lo que Él ha hablado a su corazón porque le ama. Padre, queremos darte gloria en esta noche, queremos bendecirte, agradecerte porque cuando tú hablas, tenemos esa certeza que tú estás hablando con la autoridad que tienes a nuestro corazón. Asentimos porque sabemos que es la voz de Dios. Es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios, es la voluntad de Dios. Es su palabra revelada. Y muchas gracias porque también podemos orar como oró el apóstol Pablo, dando gracias, Señor, a Dios por este cuerpo, dando gracias a Dios por esta iglesia, dando gracias a Dios por este ministerio. Dele gracias a Dios también por eso.
Yo cuando chico salté de muchas iglesias y en ni una encontré que se predicara la palabra. Era cualquier cosa menos eso. Y me siento agradecido de estar en un lugar donde se predica su palabra, su verdad. Señor, hoy día rogamos por cada uno de los que están conectados. Tú conoces sus vidas, sus corazones. Señor, quiero orar como el apóstol Pablo y rogarte con gozo por todo este ministerio, pero no solo por este ministerio, por los demás ministerios que hay en la iglesia, por toda nuestra iglesia, por toda la iglesia chilena, Señor, por toda la iglesia cristiana en el mundo, porque finalmente somos un gran cuerpo. Y te oro para que tengamos una comunión que esté centrada en el Evangelio. ¿Qué es lo que nos une, Señor? ¿Y qué es lo que nos debe unir? Te oramos en esta noche para que sea ni más ni menos que el Evangelio de Cristo. Tú eres el motivo de nuestra unidad, de nuestra unión, desde el primer día hasta ahora. Y gracias porque, como dice el apóstol, acá estamos seguros que el que comenzó la obra en cada uno de los que están aquí, la irá perfeccionando hasta que tú vengas por nosotros. Gracias porque, Señor, nuestra relación también incluye los sentimientos. Señor, y yo sé que nos amamos de distintas maneras, que nos llevamos en el corazón. Sabemos que si algo le pasa a alguien, nos dolemos todos, Señor, porque nos queremos. Y si a alguien vemos victoria, nos alegramos, porque nos queremos, nos amamos. Pero aún te pido, Señor, como el apóstol pedía, que ese amor empiece a abundar más y más en cada uno de nosotros, en ciencia, en conocimiento de Dios. Yo te oro, Señor, para que este cuerpo, este ministerio, esta iglesia, te conozca más a ti, para que cada uno sepa probar personalmente lo que es lo mejor en todas las áreas de su vida. Sepan hacer lo correcto, lo bueno, lo que a ti te agrada y te glorifica. Y como vimos al comienzo de la reunión, que levantáramos nuestra cabeza porque el tiempo de nuestra redención está cerca, que tú nos ayudes por tu gracia y por tu espíritu, para que en este tiempo seamos transparentes, sinceros y nos presentemos irreprensibles cuando tú vengas, Señor, llenos de fruto de justicia, de la justicia tuya, del fruto de tu espíritu, de que abunde en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad entre nosotros, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Gracias por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria por haber compartido hoy día y responder a lo que tú nos hablas. Seguimos adorándote en esta noche. Seguimos exaltándote. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.